El gran problema cuando se habla de IA es que no existe una definición de autoridad clara. No es extraño oír en un mismo discurso que no hace más que equivocarse, que no tiene ninguna utilidad, que es perversa y peligrosa y que nos va a dejar a todos sin trabajo. Se trata de un proceso que todavía se está definiendo en su investigación y práctica, pero ya se pueden afirmar cosas que son incuestionables. La primera y más trascendental es que ya existen máquinas que aprenden. La segunda, que tanto por los métodos de producir inteligencia, creo que se puede denominar así al hablar de máquinas, como por los tipos de inteligencia producida, existen importantes diferencias que hacen imposible hablar de inteligencia artificial como un todo único, más allá de que es producida por máquinas. La IA descriptiva tiene muy poco que ver con la generativa, la IA débil con la fuerte, la IA que detecta tumores en una radiografía con la que conversa con nosotros. De todo el ruido y la furia que ha desatado la popularización de la IA, puede que la mayor de las confusiones sea la de su antropomorfización. Verla como un humano, o al menos un humanoide, con su cabeza, su tronco y sus extremidades, cada una de ellas con sus propias cualidades. A IA la soñamos bípeda, con corazón, pulmones y manos prensiles con pulgares oponibles. Comprensible y desde luego muy diferente de la pesadilla inconsciente que la convierte en HAL 9000, que sin embargo en este tema es más cercano a la realidad, al carecer HAL totalmente de rasgos humanos y ser simplemente software que domina el lenguaje. Porque los creadores de IA han actuado como una especie de nuevos prometeos que le han arrebatado a los hombres una cualidad hasta ahora solo patrimonio suyo, la de la palabra. Algo que parece aterrorizar a todos los académicos, tan dados a aterrorizarse cuando aparece algo que se sale de sus estrechos esquemas, no digamos algo que ven como un ataque directo a sus privilegios. Cuando veo alguna conferencia de académicos, algunas realmente excelentes, como por ejemplo las de Filosofía del Ateneo de Valencia o las de la Fundación Juan March, pero siempre empiezan con las presentaciones, enumerando todos sus títulos y publicaciones de modo no muy diferente a los generales que llevan sus medallas en el pecho. Siempre me asalta la duda de cómo presentarían estos académicos en su tiempo a un Van Gogh vivo, a aquel paciente de psiquiátricos que se acaba de cortar una oreja, por ejemplo. Sin duda no lo habrían dejado ni entrar en el recinto, mucho menos que expusiera sus ideas sobre el arte ante los guardianes de las esencias. Los académicos, en mi opinión, son muy necesarios, sin duda. Son algo así como un mal necesario, pero se puede casi afirmar, desde una perspectiva histórica, que no solo no son capaces de detectar los grandes cambios trascendentales en la evolución de la humanidad, sino que en la mayoría de las ocasiones han utilizado su fuente de autoridad, en muchos aspectos no diferente de la de la Iglesia o de la del ejército, para intentar acabar con ellos, o al menos atacarlos, como están haciendo ahora con la inteligencia artificial. Es cierto que, al igual que con la IA, no se puede hablar de una única academia, y menos en el mundo de hoy, pero sí ya es indudable el rechazo visceral e inconsciente de gran parte del mundo académico a la irrupción de la inteligencia artificial, que no entienden y ante la que reaccionan con un miedo visceral a la pérdida de sus privilegios. Porque la IA, entendida como IA generativa, es una mente artificial que ha dominado el lenguaje humano, sin tener que ver absolutamente nada con la evolución natural humana. Sus caminos fueron otros, totalmente diferentes. IA es más plasmación práctica de los Principia Mathematica de Bertrand Russell, y su idea de que, al igual que los conceptos matemáticos, también los lingüísticos se pueden reducir a conceptos lógicos que den claridad y precisión al modo en el que nos expresamos.
antes solo los humanos, ahora también estas máquinas, a través del lenguaje. Pero captar esos principios lógicos, lo que Stephen Wolfram ha definido ya como gramática semántica, no está al alcance de las capacidades de la mente humana, ni lo estaba a la de las máquinas hasta hace muy poco. Pero la confluencia de la ciencia de datos, las redes neuronales y la aparición de potentes procesadores especializados que permiten la paralelización han permitido por primera vez el entrenamiento de modelos a través de miles de millones de datos que han hecho posible la decodificación del lenguaje humano y su conversión en cientos de millones de parámetros que han hecho realidad los Principia Mathematica de Russell y la creación a través de algoritmos de una auténtica gramática semántica que son en definitiva los denominados LLMs o IA generativa. Hasta ahora la palabra sin el ser humano no tenía sentido, era imposible. Esto ha dejado de ser así, pero es imprescindible entender que el atributo del lenguaje antes solo humano y que en los humanos es inseparable del resto de sus atributos y de su propia evolución como especie natural, no tiene absolutamente nada que ver con la evolución de esa gramática semántica o esas matemáticas del lenguaje que representan los LLMs. Porque en definitiva, para el que conozca de verdad a sus entresijos, sabrá que esa es su gran aportación. Han sistematizado los principios del lenguaje humano a través de principios matemáticos. Pero que estos algoritmos puedan entender y utilizar el lenguaje de modos indistinguibles de los humanos es lo único que tienen en común con nosotros. Son complejos algoritmos apoyados por potentísimos procesadores y alimentados por cantidades enormes de datos de las que extraen patrones estrictamente matemáticos. Es cierto también que algo muy similar se ha hecho en el terreno de las imágenes o incluso con la música, la generación de voces realistas, y se puede vislumbrar en el futuro lo que se denomina inteligencia general artificial, AGI por sus siglas en inglés. Pero incluso esa, todavía hipotética AGI, seguiría sin ser un humanoide, porque sería la extensión de los principios matemática russellianos a otros atributos humanos que no tienen nada que ver en su génesis ni en su comportamiento con la propia naturaleza humana. No voy a entrar en el sinsentido de creer que un ente muy inteligente como el que se puede llegar a plantear tendría que irremediablemente desarrollar conciencia. Se puede afirmar rotundamente que no existe la más mínima evidencia científica de que esto sea así. Y sí son muchas las evidencias de que la conciencia es un atributo propio de la evolución natural de la vida, de la que, repito, la inteligencia artificial no tiene absolutamente nada que ver. No existe absolutamente ningún nexo de unión, no digamos de causalidad, entre razonamiento y conciencia. Más allá de que son dos atributos humanos que en mayor o menor medida podemos compartir con otras especies animales. Pero creer que una mayor inteligencia garantiza el surgimiento de conciencia es algo que no tiene el más mínimo respaldo científico y, en mi opinión, es incluso anticientífico y contrario a lo que sabemos sobre la evolución. Lo que ha ocurrido es que la inteligencia ha dejado de ser patrimonio exclusivo de los humanos y que su potencial demuestra que muy probablemente y muy pronto nos van a superar en muchísimos terrenos. Las computadoras ya lo hacen desde sus orígenes, por ejemplo en velocidad o capacidad de memoria, y con la inteligencia en general puede estar muy cerca. Pero esta nueva forma de producir inteligencia es algorítmica, no humana, basada en potentes equipos de hardware y sin ninguna relación original con la inteligencia natural de los seres humanos, ni ninguna relación con los modos en que nosotros y otras muchas especies animales conocemos y nos relacionamos con el mundo a través de un larguísimo proceso natural de evolución. El abismo existente entre el mundo de las humanidades y de la tecnología explica que algo tan evidente aún no haya sido ni abordado. Simplemente increíble.
Cuando uno estudia el nacimiento de los humanos, encuentra momentos clave como el bipedismo, el pulgar oponible, el paulatino desarrollo de un cerebro cada vez más complejo y con diferentes partes especializadas en diferentes tareas, que en muchos casos compartimos con otras especies surgidas a través de la evolución natural. Somos inteligentes porque tenemos manos que, usadas como herramientas muy especializadas, nos han permitido conocer y transformar el mundo. Y es ahí donde se encuentra el origen de nuestra inteligencia. De la nuestra, pero no de la inteligencia artificial. Una inteligencia surgida sin necesidad de manos. De ahí el origen de esta reflexión. La inteligencia artificial no es un humanoide y nunca lo será. Ha invadido terrenos hasta ahora exclusivos de los humanos, pero no tiene nada que ver con el ser humano físico y no replica ni una sola de nuestras articulaciones. Nuestra maravillosa imaginación ha convertido casi de modo automático a esta sorprendente IA generativa en un humano con manos, piernas, boca, cabeza, ojos, narices, oídos. Y no solo eso, les ha atribuido mágicamente a todos esos órganos y articulaciones la coordinación perfecta y armónica que nos hace humanos a los humanos. Como si ya tuviera lengua, este apéndice que tenemos en la boca, o escribiera con unas manos y unos dedos de los que carece. Y no hay nada de eso, absolutamente nada. Porque tendríamos que hablar de otro terreno alejado, no totalmente, pero sí bastante alejado del de la inteligencia artificial, que es el de la robótica, en el que también se han producido importantes avances, es cierto, pero amalgamar estas dos disciplinas como si fueran una sola es otro más de los sinsentido que nos invaden por todos lados. Desde luego que nada impide añadirle a cualquiera de estos robots una terminal que ejecute GPT, hacer que hable como GPT, pero exactamente igual que se puede hacer con una cafetera o con una nevera, como por otro lado ya se está haciendo. Pero la IA generativa como tal no tiene absolutamente ningún atributo físico humano. No es un humanoide y nunca lo será. Esto no significa que la IA generativa no vaya a tener un papel en el futuro de la robótica, como lo va a tener en prácticamente todos los terrenos. Para entenderlo, puede ser de gran ayuda este artículo que reúne las opiniones de gente del mundo de la robótica, respondiendo a esta pregunta. ¿Qué papel jugará la IA generativa en el futuro de la robótica? Respecto a esta influencia, prácticamente todos la consideran positiva, destacando el desarrollo de interfaces de lenguaje natural, la visión computarizada y la comprensión e interacción con el mundo. Pero la mayoría también señala que en la robótica humanoide, que tampoco es ni mucho menos toda la robótica, la clave es la sincronización de los complejos movimientos realizados por las cerca de 400 articulaciones que forman un cuerpo humano. Y ahí directamente la IA aporta muy poco. Sí, indirectamente, como modelo a seguir en el uso de cantidades masivas de datos para el aprendizaje y el uso de sus arquitecturas para el aprendizaje autosupervisado. Pero la compleja sincronización sigue siendo un desafío sin resolver para la robótica humanoide, que prácticamente todos reconocen que aún está en fases muy iniciales. Pero incluso uno de los temas que crea más polémica entre estos técnicos, y no es nada nuevo, es hasta qué punto son útiles los robots humanoides. Lo resume muy bien uno de los participantes. Los humanos podemos mover cajas, pero nuestra estructura no es la más adecuada para hacerlo. Podemos desarrollar robots no humanoides que hagan mejor este trabajo y con una estructura muchísimo más sencilla que la de un humano. Porque algunos destacan los importantes avances en coordinación, tanto de humanoides como de cuadrúpedos. Pero existe un escepticismo generalizado a que las mejores soluciones para la mayoría de las tareas sea desarrollar robots humanoides con su compleja estructura articular. En definitiva, ¿para qué necesita un brazo robótico tener piernas? Existe también un consenso casi total de que los sistemas de aprehensión serán con pinzas y no a través de las complejas y de momento irreproducibles manos humanas, una auténtica maravilla de la naturaleza con multitud de pequeñas articulaciones
y el pulgar oponible. Lo mismo se puede decir respecto a los robots domésticos, que muchos ven como algo lejano y que tampoco tendrían por qué ser humanoides y que, a diferencia de la IA, estamos hablando de artefactos físicos en los que la planificación del movimiento y la sincronización de sus articulaciones siguen siendo desafíos para los que a día de hoy sigue sin haber respuestas convincentes. En definitiva, esa idea de que coges un robot y le conectas ChatGPT y ya tienes un humanoide bailando cha-cha-cha es una más de las muchas barbaridades que hay que escuchar cada día. Y aunque no hay nada más maravilloso que la imaginación, tampoco hay nada más patético que confundir nuestros sueños con la realidad. Roy Batty, Pris, Zora, Leon Kowalski, los replicantes de Blade Runner siguen siendo productos de la maravillosa imaginación humana, pero ciencia ficción. Y algo similar no está ni mucho menos cerca de conseguirse, si es que alguna vez llega a conseguirse.